queremos evaluar la expresión. Siguiendo el orden de las operaciones, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis, lo que significa que comenzamos por determinar las diferencias entre paréntesis. Para sumar o restar fracciones, necesitamos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, para 2,25 menos 8,75, el mínimo común múltiplo de 25 y 75 es 75. Y por lo tanto 75 es el mínimo común denominador. Y por lo tanto, necesitamos escribir 2,25 como una fracción equivalente con un denominador de 75. Y como 25 por 3 es 75, multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Y ahora para 15 8 menos 2 45, el mínimo común múltiplo de 15 y 45 es 45, y por lo tanto 45 es el mínimo común denominador, lo que significa que necesitamos escribir 8 15 como una fracción equivalente con un denominador de 45. Y como 15 por 3 es 45, multiplicamos el numerador y el denominador de 15 8 por 3. Observe que para la primera diferencia tenemos un denominador común de 75, y para la segunda diferencia tenemos un denominador común de 45. La notificación 2,25 es equivalente a 6,75, dándonos 6,75 menos 8,75. Y luego nos hemos dividido por, para la segunda diferencia, el aviso 8,15 es equivalente a 24,45, dándonos 24,45 menos 2,45. Y ahora podemos seguir y restar. Para 6,75 menos 8,75, el denominador sigue siendo 75. Y el numerador es 6 menos 8, que es negativo 2, lo que nos da una diferencia negativa de 2,75. Y luego hemos dividido entre 24,45 menos 2,45. El denominador sigue siendo 45, y el numerador es 24 menos 2, que es 22. Observe que ninguna fracción se simplifica porque el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Y ahora dividimos, pero dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco, y por lo tanto dividir por 22,45 es equivalente a multiplicar por 45,22. Entonces, escribamos el cociente como producto, que es negativo 2,75 veces el recíproco de 22,45, que, de nuevo, es 45,22. Para multiplicar fracciones multiplicamos los numeradores y denominadores. Multiplicando en el numerador, tenemos negativo 2 veces 45. En el denominador tenemos 75 por 22. Sin embargo, antes de determinar los productos, ahora simplificaremos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Observe que 2 y 22 comparten un factor común de 2. Y como hay 1 2 en 2 o porque 2 dividido por 2 es 1, los 2 se simplifican a 1. Y porque hay 11 2 en 22 o porque 22 dividido entre 2 es 11, el 22 se simplifica a 11. Pero también observe cómo 45 y 75 comparten un factor común de 15. Y dado que 45 dividido por 15 es 3, o porque hay 3 15 en 45, el 45 se simplifica a 3. Y porque 75 dividido por 15 es 5 o porque hay 5 15 en 75, el 75 se simplifica a 5. Y ahora seguimos adelante y multiplicamos. Y no podemos olvidar lo negativo aquí. Negativo 1 por 3 es negativo 3. En el denominador tenemos 5 por 11, que es 55. La expresión dada se simplifica a negativa 3,55. Espero que hayas encontrado esto útil.